Quiero darles la bienvenida a todos los miembros de la Iglesia Adventista Hispana de Berrien Springs y también a todos los amigos que nos acompañan desde otras partes del mundo. Estamos a punto de empezar el repaso, la lección de escuela sabática, y tenemos dos invitados que son amigos muy apreciados por nosotros, que van a ser una bendición en este repaso de lección. Está con nosotros el pastor Gustavo Squarson. Él es un amigo especial de Springs, así como yo. Él fue miembro de esta iglesia, yo sigo siendo miembro de esta iglesia. Y Gustavo Squarson es muy bien conocido aquí en la iglesia de Berrien Springs, pero también es un predicador muy apreciado en muchas partes de Estados Unidos, y yo sé que de México y otras partes del mundo también. Él ha tenido una semana de oración en Montemorelos. Estuvimos juntos en un camporí de guías mayores. Guías mayores. Guías mayores, cierto. Y allí es donde lo conocí más de cerca y quedé muy impactado por sus mensajes. Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por la invitación. Me siento en casa, especialmente entre amigos, y creo que vamos a aprender un montón. Así que vamos a prepararnos. Estoy súper entusiasmado. Claro que sí. Y nuestro otro compañero que estará con nosotros es el pastor y doctor Marcos Blanco. Él es gerente de redacción de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Wow, ese es un título bastante grande. Y yo esperaba que una persona más grande, pero Marcos, tú eres bien joven y Dios te ha bendecido. Marcos, yo lo conocí en Ayas, en Filipinas, mientras él estudiaba su doctorado en teología sistemática. Ya hace casi 5 años de eso. Él ya era gerente y probablemente gerente de redacción ya de la Casa Editora Sudamericana. Y ahí nos conocimos. Yo había leído sus traducciones y sus libros antes. Y bueno, Marcos, qué bueno que estás con nosotros. Yo sé que allá en Argentina, en Buenos Aires, es otoño, pero qué bueno que has decidido participar con nosotros. Bienvenido a este repaso de lección. Gracias, Félix. Es un gusto poder compartir con toda la iglesia allí de Berrien Springs, también contigo, a quien considero también un amigo, a quien admiro también teológicamente, he seguido tus escritos, y con Gustavo, a quien he escuchado también sus predicaciones, así que va a ser un gusto y estoy entusiasmado porque creo que va a salir algo bueno de toda esta conversación y todo este repaso, así que una alegría compartir con ustedes. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a empezar con la oración. Marcos, ¿podrías iniciar con una oración en esta mañana? Sí, por favor, con gusto. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este sábado que nos estás regalando. Gracias también por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra, a la distancia, quizás en lugares distintos, en circunstancias diferentes, pero con el mismo objetivo de aprender más acerca de tu palabra y que ese aprendizaje nos pueda llegar más cerca de Jesús. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté presente, que nos ayudes a comprender lo que tienes para nosotros y que por sobre todas las cosas podamos salir enriquecidos espiritualmente. Todo esto lo pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Marcos. Bueno, la primera pregunta que tengo es para Gustavo. Gustavo, la lección de escuela sabática trata sobre la interpretación. ¿Por qué es necesaria la interpretación? Sin embargo, la palabra interpretación tiene como que no es muy apreciada en este momento. Para muchos, hay quienes consideran que interpretar algo es lo mismo que hacen los políticos cuando ellos, no sé, hay esta expresión en inglés, spin the news. Uh-huh. Es decir, un político toma una historia o un reporte que no es muy bueno para él, pero ellos lo interpretan y lo modifican para que saquen ventaja. Así que, es decir, es cuando tergiversan una noticia o una historia para ganar ventaja. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar la Biblia y tergiversar la Biblia? ¿Y cómo podemos saber la diferencia? Bueno, yo creo que la interpretación es inevitable, ¿no es cierto? En el momento en que sale de Dios para con nosotros, ya uno va a tener que hacer algún tipo de interpretación. Yo busqué en el diccionario, interpretar significa explicar o aclarar el significado de algo.
Y así como vos dijiste, Félix, es aclarar, no adaptar a lo que yo quiero que la palabra de Dios diga, ¿no? Entonces, la necesidad de la interpretación viene por varios factores. Número uno, cultural. La palabra de Dios fue escrita en una cultura completamente diferente, que veía, ¿no es cierto?, tenía una cosmovisión completamente diferente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Ellos tenían una percepción del mundo, ¿no es cierto?, y cómo se manejaba el mundo y cómo se movía el mundo, completamente diferente a la que tenemos nosotros hoy, que inclusive es completamente diferente en diferentes países. O sea, ni tener en cuenta de que estamos hablando de casi años atrás y de una cultura totalmente en el otro lado del mundo, ¿no? Las épocas, los contextos en los cuales se estaban dando, la interpretación es necesaria. Ahora, ¿cómo yo podemos hacer para que esto no se transforme en una aclaración, en una adaptación, en una puesta, ¿no es cierto?, a nuestra comodidad, a lo que nosotros queremos decir, ¿no es cierto? Es más, tengo una anécdota así un poco graciosa, de que una ilustración que ustedes habrán escuchado. Hay gente que agarra y lee la Biblia y como no le gusta, le arranca la página. Hay otra que lee, no le gusta, le arranca y tiene una Biblia así chiquitita, ¿no? Porque ellos interpretan que lo único que es de Dios para ellos es lo que a ellos les conviene o lo que les cae bien. Entonces, la interpretación es inevitable, es la necesidad dada por la misma cultura. Dios le habla al profeta. Ayúdenme ustedes que son un poco más teólogos, yo soy más práctico en el campo, pero Dios le habla al profeta, y una vez que le habla al profeta, ahí ya empieza la interpretación. ¿Por qué? Porque el profeta en sus palabras, en su cultura, ¿no es cierto? No olvidemos que en la Biblia tenemos gente que escribió desde reyes hasta hombres que trabajaban en el campo, entonces todo eso va influyendo en la manera en la cual el profeta va poniendo una estructura de acuerdo al idioma y a la educación. Tengo un ejemplo. Samuel hace una aclaración, o sea, la interpretación de la Biblia no comienza con nosotros. El mismo Samuel hace una aclaración y dice, en otros tiempos a esta gente se les llamaba videntes, como que parece que la palabra vidente evolucionó y se le da un significado negativo, y Samuel no quiere meterse en problemas y le dice, no, mire muchacho, que vamos a hacer una interpretación, vidente es lo que significa, ¿no? Y habla de ese tipo de cosas. O por ejemplo la palabra arrepentimiento, conversión. Félix, Marco, ustedes saben que el griego es abstracto, el hebreo es práctico, es concreto. Entonces el hebreo dice, arrepentimiento es, yo voy por un camino, me doy vuelta y voy para el otro lado. Claro, eran gente pastor, lo entendíamos perfectamente. Cuando Pablo le habla a los griegos, que tenían ¿no es cierto?, un conocimiento sumamente por ahí arriba, él le dice, no, miren, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud. Es el mismo concepto, es el mismo principio, pero que en realidad, ¿no es cierto?, está aclarado y está interpretado para que la cultura, el contexto, la educación y uno pueda llegar a entender. Excelente, Gustavo. Tú has mencionado cosas muy, muy interesantes porque Jesús, me parece a mí también que en cierta manera Él es el gran intérprete de Dios, ¿no? Él nos vino a Sí. tomar este concepto de Dios tan eterno, tan infinito, y lo hace hombre en una persona, ¿verdad? Y lo pone en una cultura, en un momento, en un tiempo específico para que lo podamos entender. Pero viste que el mismo Jesús le dijo, sí, ustedes oyeron esto, pero en realidad lo que les quiero decir es esto. ¿No? Ustedes escucharon esto, pero miren, ¿saben qué? En realidad es como diciendo, miren muchachos, vamos a poner las cosas en contexto. Vamos a poner las cosas, ¿no es cierto?, bajo el marco de lo que el resultado, los logros, el crecimiento espiritual que yo quiero que produzca la palabra en ustedes. Bueno, yo siempre utilizo esto, Félix. La gente busca mucha información, pero Dios quiere transformación. Claro, no. Claro. Así es. No sé, Marcos, si tú querías decir algo. No, creo que es importante, la interpretación forma parte del proceso de comunicación. Claro. Cada vez que nos comunicamos estamos interpretando al otro. Claro, cuando estamos cara a cara, ahora tú puedes preguntar algo, yo puedo responder y quizás no quedó claro, tú puedes repreguntar y entonces tratamos de, a ver, estoy interpretando bien lo que tú dices y bueno, estamos así. Con el texto es un poquito más difícil porque no está la posibilidad directa. Hay maneras de repreguntar a la Biblia o al texto, pero no está la posibilidad directa cara a cara de decirle y esa aclaración, pero todo el tiempo estamos interpretando. Entonces, porque forma parte de ese proceso natural de comunicación. Ahora, hubo dos posiciones históricas, hay más y vamos a simplificarlas, pero me parece que es claro y que esto deberíamos, porque es una tendencia muy actual, de que nosotros nos acercamos a un texto, por ejemplo, con la mente en blanco y que el texto es el que
tiene todo para decir y que nosotros solamente absorbemos objetivamente lo que dice el texto, ¿no? Y ese fue parte del positivismo, del iluminismo, dentro de ese... no quiero dar términos técnicos, pero solamente nos acercamos y el texto nos dice exactamente y nosotros podemos interpretar de manera clara. Ahora, ese es un extremo. El posmodernismo en el que nosotros vivimos se ha ido al otro extremo. Bueno, en realidad, todo no es más que una proyección de nuestro propio trasfondo y de nuestra propia cosmovisión, y entonces vale cualquier interpretación porque siempre nosotros estamos influidos por nuestros presupuestos, por nuestra historia, por nuestra educación, por todo lo que hacemos, ¿no? Son dos extremos totalmente distintos que tienen parte de verdad. Hay intención comunicativa por parte del que escribe o por parte del que habla, y entonces hay una intención de comunicar algo, el texto tiene algo para comunicar, pero nosotros muchas veces lo vemos a través de estos filtros, ¿no? Y debemos ser conscientes con eso. Ahora, no es cierto de que el texto puede significar cualquier cosa o todas las interpretaciones son válidas. Hay una intención y hubo una intención de parte de Dios de darnos una verdad. De que hay todo un proceso para llegar a esa verdad. Bueno, de eso es lo que se trata la interpretación, ¿no? Tratar de ver qué es lo que quiso Dios a través de ese texto que nos dejó, en este caso la interpretación de la Biblia, y ser conscientes de todos esos filtros que nosotros tenemos. Me parece que está bueno verlo de esa manera. Muy bien, muy bien. En cierto sentido, entonces, la interpretación tiene como su último fin, ¿verdad? Su último fin es tratar de proteger el significado original, el sentido original, para que la gente en un contexto más contemporáneo lo pueda entender. Ese es, en cierta manera, el fin último, digamos. Ahora, Marcos, quiero hacerte una pregunta. Tú eres un traductor profesional y eres un redactor. Sí. Y hasta cierto punto, y has mencionado algo así, que cada traducción hasta cierto punto es una interpretación, ¿verdad? La Biblia, la palabra hermeneuo, ¿verdad?, que significa traducir, pero también de ahí viene la palabra hermenéutica, interpretar. Ahora, así es. ¿Cómo podemos, la pregunta es, ¿podemos confiar en las traducciones de la Biblia? ¿Cómo podemos distinguir entre una buena traducción y una mala traducción de la Biblia? Ahora me encanta hacerte esta pregunta porque tú escribiste un libro sobre esto. Así es. ¿Cómo podemos escoger la mejor versión de la Biblia para leer? Bien, esto es interesante. Hay un dicho que todo aquel que se ha acercado a la traducción lo ha conocido, que viene del italiano, que es traduttore, traitore. Todo traductor. ¿En qué sentido, no? Bueno, porque un traductor tiene que transmitir el mismo concepto de un idioma al otro. Y se dice que si quiere ser demasiado fiel al idioma original, es un traidor al idioma de destino. Y si quiere ser demasiado fiel al idioma de destino, es un traidor al idioma original. Entonces, siempre está esa tensión, ¿no? Y las traducciones bíblicas justamente pueden ser divididas en cuanto a si quieren ser demasiado literales con respecto al idioma original, ¿no? El estilo de traducción formal o literal que se llama, ¿no? Entonces se centra allí, o si quiere ser relevante en el idioma original, en el idioma moderno, y entonces descuidar un poco más allí. Entonces tenemos esa tensión allí. Bueno, quiero decirles que nosotros podemos confiar en las traducciones bíblicas. Confiar en el sentido de que estamos trabajando dentro del contexto del lenguaje humano, que es imperfecto, y de que hay algo que nosotros debemos tener en claro, es que no existen dos palabras que sean totalmente equivalentes en dos idiomas. No existe eso. Un idioma, por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia fue escrito, el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, alguna partecita en arameo y el Nuevo Testamento en griego.
y si nosotros hablamos de las versiones en español, estamos hablando nosotros en español en este caso, no existe un término exactamente equivalente en griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y tú eres especialista en el Nuevo Testamento, y no existe un término equivalente en español para ese término en griego. Tienen campos semánticos que son similares, pero no exactamente iguales, entonces allí hay toda es todo, se dice que es una ciencia y es un arte también de buscar cuál es la palabra exacta. Ahora, ¿cómo saber si una traducción es fiel o no? Bueno, en primer lugar, lo que debemos ver es si esa traducción la hizo una sola persona o un grupo de traductores especialistas. Cuando es un equipo, sobre todo auspiciado por las sociedades bíblicas, ahora está muy de moda que hay ciertas empresas que se dedican a estas cuestiones y bueno, tienen ciertos intereses allí, pero las sociedades bíblicas surgieron con la idea de llevar la palabra de Dios a todos lados y normalmente forman un equipo de traductores especialistas, porque ustedes saben, hay que ser especialista en el idioma y hay que ser especialista en el texto bíblico también para traducir, pero no alcanza con ser especialista en el texto bíblico, hay que ser especialista en Antiguo o Nuevo Testamento por el idioma, pero dentro del Antiguo Testamento están el Pentateuco, están los profetas menores, profetas mayores, los libros sapienciales o salmos y demás. Tú mismo eres especialista allí en epístolas de Pablo, pero también en el libro de Hebreos allí, y entonces cuanto mayor conocemos el texto, si hay un grupo y si ese grupo es interdenominacional, mejor, porque allí los presupuestos que uno lleva al texto se ven confrontados con los presupuestos que otro lleva y lo vamos haciendo. Ahora, yo tengo allí, como para dejarle así un pantallazo general a la gente, tengo voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar una tabla donde ustedes pueden ver cuáles son las diferentes tipos de traducciones. Y solamente lo doy así, quizás después lo puedo compartir. Están aquellas de equivalencia formal, las que se apegan mayor al texto bíblico original, como por ejemplo la Reina Valera antigua, la Reina Valera 60, 95, versión moderna, Biblia de Jerusalén. Están las versiones intermedias que alteran la forma, es decir, el idioma, hasta que el texto sea claro en el idioma de destino. La Nueva Biblia Española, Reina Valera Contemporánea es una Nueva Biblia de las Américas también, y están las de equivalencia formal o funcional. Las de equivalencia funcional son más dinámicas, traducciones más dinámicas, que alteran la forma hasta que el texto suene de manera natural, ¿no? Uno sea solamente comprensible en la equivalencia formal, el otro busca que el texto sea claro en las versiones intermedias y el otro de equivalencia funcional, es decir, que el texto suene natural, ¿no? Y de ahí tenemos nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Biblia a la palabra. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor versión de todas estas, esa pregunta se responde con otra pregunta. ¿La mejor Biblia para qué? Si es para interpretar las escrituras, entonces yo me inclinaría un poquitito más hacia las de equivalencia formal, la primera columna, ¿no? La Reina Valera 60. De la Reina Valera, la que más me gusta es la 95, es una de las últimas, pero tenemos Biblia de Jerusalén, muy buena traducción también allí. Ahora, si nosotros queremos dar un estudio bíblico a un joven y queremos que entienda bien el texto y queremos que le llegue de manera natural y de manera clara el texto, entonces me iría más por una nueva versión internacional, nueva traducción viviente. De las de equivalencia funcional, la que más me gusta es la nueva traducción viviente. Es un texto muy claro, es muy fresco y además además de ser fiel al original, obviamente, tenemos allí. Ahora, como lo vamos a ir viendo todo este trimestre, cómo estudiar la Biblia,
uno nunca debe quedarse con una sola traducción, ¿no? Sobre todo si está interpretando, uno va a consultar diferentes traducciones, sobre todo si no manejamos los idiomas originales, para ver cómo los diferentes equipos de traductores han tratado de dar un texto bíblico. Bueno, fue un poquito más larga la respuesta, espero que sirva allí estas traducciones bíblicas y de dar esos consejos que debemos tener. Excelente, muchas gracias, Marcos. Creo que fue muy útil tu respuesta. A mí me gusta mucho también la Reina Valera 95, pero también de vez en cuando me gusta leer traducciones completamente diferentes para ver por qué dicen ciertas cosas y comparar con el texto. Y bueno, si tienen la oportunidad, bueno, compararlo con el texto original, el griego, hebreo, etcétera, ¿no? Muy bien, Gustavo, una pregunta para ti. A ver. Estamos hablando de interpretación y lo que queremos llegar es al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Pero hay quienes preguntan, ¿es realmente la verdad tan importante? Es decir, muchas personas que no conocieron a Jesús se van a salvar. Es decir, hay personas que van a llegar al cielo y van a decir, oye, y mira, Jesús, yo hice lo mejor que aprendí, que supe en mi vida. Yo imagino que algunos personas allí no habrán sido cristianos, no habrán conocido nunca la Biblia, pero hicieron lo que pudieron. Pero la pregunta es, ¿podría ser suficiente decir que lo único que importa es amar a Dios con todo tu corazón y la verdad no importa tanto? ¿Qué piensas tú en cuanto a eso? Bueno, empecemos por un comentario que hizo Marco, ¿no? Vivimos en un mundo postmoderno donde la verdad es muy relativa, y yo creo que eso nos ha traído mucha ambigüedad, incertidumbre al ser humano. Yo creo que tenemos que, ¿no es cierto?, mostrar a la gente que una verdad absoluta, como es la Biblia, nos da una identidad y una dirección bastante seria en lo que nosotros estamos viviendo cada día, ¿no? Ahora, vamos a tocar este tema así con guantes, como se dice, ¿no? Porque la verdad que no quiero meter la pata, pero te voy a dar lo que yo pienso acerca de esto. Mira, yo creo que el tema de salvación es una prerrogativa solamente de Dios. Solamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque es el único que lee motivaciones. Porque si vos agarrás, no sé si alguna vez vieron ese ejemplo, ¿no es cierto?, que te ponen, si tú elegirías un líder mundial, elegirías a una persona que es borracha o un personaje que había sido, ¿no es cierto?, acusado de maltrato, o uno que era vegetariano. Y resulta que el vegetariano era Hitler y los otros dos habían sido, ¿no es cierto?, presidentes espectaculares. Entonces, ¿quién juzga las motivaciones? ¿Quién sabe lo que está pasando en el corazón de la persona? Yo puedo ver gente y decir, este tipo, ¿no? Y por dentro a lo mejor está dolido, está lastimado, está frustrado, ¿no? Y interpretamos de que el tipo es feliz. Dicho esto, yo creo que en el cielo va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Va a haber gente que nosotros nunca pensamos de que podía ir y va a faltar gente que a lo mejor pensábamos que iba a ir, ¿no es cierto? Todos vamos a tener acceso a algún conocimiento salvífico de Dios. La Biblia es clara, nadie se va a quedar sin tener la posibilidad de aceptar o no. Por la naturaleza, por alguna manera, de alguna manera, todos vamos a tener esa posibilidad de acceder a tomar una decisión personal, porque la salvación va a ser mi decisión, porque la decisión de Dios ya está tomada. Yo quiero que te salve, ahora, ¿no es cierto?, dame tu ok para que vayamos juntos en este campo. Y dicho eso, ¿no es cierto?, yo creo de que va a haber gente en el cielo que va a llegar por un conocimiento de algo que nosotros ni siquiera estamos precavidos de que existe, y la gente va a tomar una decisión en favor de. Ahora, si Jesús o no Jesús entra ahí en la ecuación. Yo viajo mucho, Félix, yo tengo mucho viaje misionero, y voy a India, voy a Tailandia, donde hay miles y millones de personas que no tienen la menor idea de quién es Jesús. Y la verdad es que yo miro con compasión y digo, a mí me gustaría que esta gente se salve por algún vestigio del Espíritu Santo, aunque no hayan nunca escuchado de Jesús. Y mi posición es de que va a haber gente que se va a salvar inclusive sin conocer a Jesús, pero aceptando, ¿no es cierto?, a un Dios en el cual les habló en forma espiritual por diferentes maneras. Muy bien, muchas gracias. Marcos, ¿quieres tú añadir algo?
No, sencillamente que yo creo que la verdad importa porque Jesús importa y él mismo dijo que él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y en ese sentido también es importante porque la verdad nos lleva a Cristo y cuanto más conocemos a Cristo, hay mayores chances de que nosotros podemos llegar a alcanzar esa salvación y de aceptarlo, obviamente. Cuanto más lo conocemos, más podemos aceptarlo, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión ya entramos en una cuestión de probabilidad. Que creo que yo coincido con Gustavo de que Dios busca la manera en que nosotros tengamos ese conocimiento y que tengamos la oportunidad. Ahora, cuanta mayor exposición nosotros tengamos, es mucho mejor, obviamente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta desde el punto de vista desde donde nosotros estamos hablando. Ahora estamos hablando mayormente desde Occidente, estamos hablando mayormente de un contexto donde tenemos un acceso libre a la Biblia y a las informaciones, y es importante entonces nosotros, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la verdad? Porque Dios se ha dado el trabajo de darla también, ¿no? Claro, Él tiene que trabajar entonces, si Él estuvo más de 4.000 años dándonos esta verdad es porque Él estaba interesado en que nosotros las conozcamos, ¿no? Sí, gracias, Marcos. Y mientras ustedes estaban hablando, y Gustavo tiene mucha razón, ambos tienen mucha razón, la verdad es muy importante. ¿Saben ustedes que el verano pasado, estaba recordando esta mañana, el verano pasado en un vuelo, de esos vuelos largos, ¿no? Ese era un vuelo de 16 horas. Me puse a ver qué podía ver yo en las pantallas, ¿no? Y en las películas. Y entonces decidí ver una serie que yo había escuchado que era muy buena, y la serie se llamaba Chernobyl. No sé si ustedes han visto esa serie, Chernobyl. No. Bueno, te la recomiendo. Es impactante. Ok. Entonces, la serie empieza con una afirmación, y la afirmación es esa. ¿Cuál es el costo de las mentiras? ¿O cuál es el costo de una mentira? Y entonces, toda la serie de Chernobyl tiene que ver con el costo de decir mentiras, de no aceptar la verdad, de no vivir la verdad, de negar la verdad, de ocultar la verdad, de aplastar la verdad. Y el resultado fue Chernobyl. Yo me pongo a pensar en la pandemia hoy. ¿Por qué tenemos tantos problemas con la pandemia? Bueno, en algunos lugares la verdad se ha ocultado, se ha negado, no es cierto, no va a pasar, no es así. Y el resultado de negar, de aplastar la verdad, de minimizarla, es sufrimiento, es dolor. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Es decir, la santificación es un proceso que ocurre por medio de la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice, Deuteronomio 4, ustedes saben, que Dios le dice al pueblo de Israel, miren, yo les he dado mandamientos, les he dado verdades, les he dado bendición. Eso es mi regalo para ustedes. Y este regalo para ustedes es para que sea una bendición ¿para quién? Para todo el mundo. Entonces, es cierto, como Gustavo y tú mismo han dicho, Marcos, es cierto, nosotros somos salvos por la aceptación de Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero la verdad es el regalo de Dios para que tenga una mejor vida, para que tenga mejor salud, para que tenga una mejor relación familiar, para que yo me proteja de los males, para que no cometa errores, para que tenga vida eterna y también para protegerme de Satanás, ¿verdad? Y yo creo también que el rechazo de la verdad finalmente puede llevarnos a un rechazo de Jesús. Viste, acá estamos haciendo justamente lo que estamos hablando y me parece que encaja, ¿no? Una interpretación de acuerdo al contexto donde vivimos. En un mundo donde tenemos acceso, Marquito decía recién, tenemos 170.000 millones de traducciones de la Biblia. Es imposible que vos no te encuentres con algo. Ahora, déjame abogar otra vez por lo que uno anda. ¿Viste? Nosotros llegamos a una comunidad en India metida a 25 horas de la capital, no llega a nadie. ¿Cómo le llega la verdad a esa gente? La verdad en el hecho de un estudio bíblico, ¿no es cierto? La verdad en el hecho de, mirá, estos son los mandamientos para protegerte. Va a haber gente que no la va a recibir de manera formal, ¿no?
La va a recibir de una manera, quizás una radio, quizás, ¿no es cierto?, un impacto de la naturaleza, no sé. Va a haber gente que va a interpretar esta misma pregunta, estando tan lejos, de otra manera. Claro. Yo creo que nosotros no tenemos excusa de este lado de no ser expuesto a la verdad. Lo que decía Marco, tenés que ser expuesto y la verdad comienza a hacer estragos positivos en tu vida. Pero hay lugares donde la verdad va a llegar de otra manera completamente diferente a lo que nosotros pensamos, y ahí Dios va a tener que tomar la decisión de cómo Él va a manejar esa semilla para llevarlo a la salvación. Me parece a mí, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. Quizás déjame acotar un poquitito, un detallito nomás que me parece interesante, que tú dijiste y recalcarlo también, y coincido con Gustavo, pero también contigo, porque la verdad no tiene que ver solamente con el resultado final de salvación eterna, sino también con cómo vivimos en esta vida. Y ahí hay algo interesante porque se puede aplicar a nosotros, y en el contexto, me parece interesante por el contexto de esta pandemia hoy, por ejemplo. Ustedes saben, a los judíos durante la Edad Media se los acusaba de que eran los causantes de las pandemias. ¿Por qué? Porque mayormente a ellos no les llegaban. ¿Cuál era el secreto de ellos? Bueno, en primer lugar se los llevaba a un gueto, ¿sí? Y se los aislaba socialmente, pero además ellos guardaban las verdades bíblicas, por ejemplo, de que las deposiciones de uno, es decir, a donde uno iba al baño tenía que estar separado de donde uno vivía. Los contagios que se realizaban durante la Edad Media era porque las cloacas se daban, la gente caminaba por allí, había toda una... Y el pueblo de Israel, sencillamente los judíos, sencillamente guardando ese principio bíblico, se salvaron de muchas pandemias. Nosotros en la actualidad tenemos, incluso como adventistas, tenemos un énfasis en la salud y tenemos mucho mensaje bíblico de cómo guardar nuestra salud, y eso tiene un impacto a través de la alimentación, del ejercicio, los 8 remedios naturales, el descanso, todo eso, y tiene un impacto ahora. Es decir, la verdad importa porque me puede hacer vivir mejor ahora, por ejemplo, ¿no? Y tiene allí de manera directa también. Claro, y los judíos se tenían que bañar, tenían que lavarse, eso los protegía. Además, no comían carnes inmundas. Quizás si el coronavirus vino de no lo sabemos de dónde vino, pero si viene de un murciélago, no hubiera habido una pandemia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero Félix, Marco, no tenés que irte a los judíos. Hoy en día vos vas a algunos países y la calidad de vida es paupérrima, es malísima, justamente porque no tiene toda esta verdad que te protege de un montón de cosas. Así que la aplicación es practicísima para hoy. Vos vas a lugares donde realmente la gente vive miserable, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque no tiene todo ese marco de referencia, lo tienen todo abierto, entonces todo lo que llega ellos absorben y su calidad de vida está por el piso. Muy bien, muchas gracias. Esto está muy interesante, pero vamos a tener un pequeño receso. Vamos a ir a tener nuestro juego bíblico, nuestro juego de la clase de la escuela sabática. Así que quiero invitar a todos, Sammy está poniendo en pantalla el cómo entrar al juego bíblico. Quiero mencionarles que el sábado pasado hubo personas, bueno, los sábados pasados han habido personas que tienen todas las respuestas correctas. ¿Cómo ustedes entran al juego? Van a ver en su pantalla un código QR, ese cuadrito con partes negras y blancas. Usted le toman una foto, pero cuando usted lo toman con la cámara de su teléfono, le ponen el dedo donde está la foto, ahí van a entrar al quiz. Y entonces una vez que entren ustedes en el quiz, ponen un nombre, ¿verdad? Ponen su primer nombre, Gustavo, Félix, Marcos. Nosotros no vamos a participar quizás ahora, pero ponen su nombre y empiezan a participar. Yo les invito para que tomen este jueguito y empecemos. Así que está a punto de empezar ahora y quizás les voy a ir contando un poquito de las preguntas, ¿ok? Muy bien. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es el versículo de memoria para esta semana? Hebreos 6:11, Hebreos 11:6 o Hebreos 16:11. Así que esa es la primera pregunta. Bueno, las preguntas salen en diferentes órdenes para ustedes, pero quiero comentarles de otra pregunta. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? Griego, latín y arameo, hebreo, griego y arameo, latín, hebreo y arameo. Muy bien. La tercera pregunta. ¿De qué manera nuestra educación, cosmovisión, afecta nuestro pensamiento? Interpretamos de distintas maneras, todos interpretamos de la misma manera, no interpretamos nada. Muy bien.
Hay otra pregunta. De acuerdo a la lección, ¿cuáles son los desafíos que surgen cuando individuos con diferentes visiones del mundo se encuentran? Ok, ahí vienen 3 opciones. Tenemos la pregunta número 5. ¿Cómo debemos lidiar con aquellos que están creciendo en el entendimiento de la palabra? Muy bueno, muy bien. Y otra pregunta. Yo creo que en alguna de estas va a haber más de una respuesta correcta. Bueno, ¿cómo podemos hacer el mensaje bíblico relevante a las personas de otras culturas? Y número 7, ¿por qué es la fe tan importante para el entendimiento adecuado de las Escrituras? Muy bien, así que les invitamos a participar de este juego. Solamente tenemos 5 minutos. Ya creo tenemos 59 personas participando, si entendí bien la gráfica. Así que felicitamos a Edwin, a Oscar, a Job, por el puntaje que están teniendo. Y a los demás, Julián Huesca, muy bien. Así que, bueno, disfruten del juego. Muy interesante esta idea de hacer jugar, y muy interesante las preguntas, ¿eh? Está bueno. Me quedé fáciles, ¿eh? Me quedé con ganas de participar, pero quizá para el próximo entro y participo ahí, ya que no voy a estar. Me parece muy bien, Marco. Sería muy buena idea. Muy bien, creo que tendremos unos 2 minutos más para este juego. Marcos, quería preguntarte ¿tú traduces la lección de escuela sabática? Por lo menos me imagino que tú estás encargado con la traducción de la escuela sabática, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito acerca del proceso? En ese receso que tenemos como unos 2 minutos. Bien, yo no soy el traductor, pero queda en familia. Es interesante porque yo soy el director del producto, del folleto de Escuela Sabática. En ACES nosotros traducimos para las demás casas editoras en español, lo llevamos allí, pero mi esposa, que es traductora diplomada, ella es traductora pública del inglés, ella es la que hace la traducción. Ella trabaja en casa. Y bueno, ustedes saben, el folleto se empieza a escribir 4 años antes de que nosotros lo recibamos, y pasa por toda una serie de revisiones hasta que llega la versión final en inglés y los traductores lo toman allí, ¿no? Después nosotros le damos, después que el traductor lo tradujo y lo recibió, le damos unas 4 revisiones. Unas 4 lecturas más en total, como para asegurarnos. Y aún así se escapa algún errorcito por allí. Pero tratamos de hacerlo. Una de esas revisiones es conceptual, aunque ya ha tenido varias revisiones conceptuales teológicas de allí. Las otras son más del idioma y que tienen que ver con ese proceso. Y bueno, finalmente los enviamos a las demás casas editoras allí para recibir. Sí, fíjate que el próximo sábado probablemente va a estar Clifford Goldstein con nosotros aquí en el repaso de la lección. Él me dijo que sí aceptaba, pero no hemos encontrado un momento para hacerlo, porque tiene muchas invitaciones y hemos estado en encontrar el momento. Si encontramos la hora para hacer la entrevista, la vamos a tener este sábado y con la ayuda de Dios así va a ser. Y le voy a preguntar acerca del proceso de la elección de escuela sabática, porque sé que dura muchísimo tiempo. Muy interesante. Y Gustavo, tenemos un minuto. Gustavo, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu iglesia ahí en Houston. Nuestra iglesia es una iglesia sin paredes, estamos mirando mucho para afuera. En esta pandemia estamos bien ocupados, nos hemos metido muchísimo con la comunidad. Estamos trabajando, todos los lunes pasan entre 2.000 y 2.500 personas a buscar comida. ¿Okay? Así que la base de nuestro ministerio es el servicio comunitario. Ese es nuestro ADN de iglesia, ¿no? Estamos muy involucrados con la gente. Así que tengo una iglesia de unos 500 miembros, bien multicultural dentro de lo que es hispano. Una iglesia muy linda, muy linda. Estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, creo que ya terminó el momento del quiz que hemos tenido. Bueno, el resultado, ¿cuántos participaron? Tuvimos 23 participantes y pues muy bueno. Estuvo delgado.
Oscar Medina y Edwin. Muy bien, felicidades a Oscar, a Edwin en primer lugar, a Oscar y a Delgado. Y también tenemos un grupo de personas ahí bastante grande con trabajos de excelencia en este examen, que no estuvo tan fácil. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, la siguiente pregunta es para ti. Perdón, es para Marcos. Okay. Sí, Marcos, ¿qué haces cuando encuentras un texto difícil de entender en la Biblia? ¿Cómo buscas la respuesta? Y por otro lado, si después de todos tus esfuerzos no logras entender un texto, ¿qué haces con ese texto? Bien, es interesante. Déjame leer un texto bíblico que está allí, se va a mencionar varias veces en este trimestre, que está en Lucas, el capítulo 24. Ustedes recuerdan el camino de Maús. Y lo que pasó allí en ese diálogo entre Jesús y esos dos discípulos de él. Allí en el versículo 25 en adelante dice que entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer que todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y el versículo 27 es el clave. Entonces dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Y esto es interesante porque creo que es algo clave y tiene que ver con algo que ya estudiamos con el principio de sola escritura y alguna cosa así. Cuando no entendemos algo de la Biblia, bueno, obviamente lo primero es orar, y mientras tanto mientras voy dando esta respuesta, les voy a pasar también una diapositiva que tiene que ver con, me gusta mucho estos pasos que da el doctor Edgar Miller en el libro Entender las Sagradas Escrituras. Yo solamente puse allí de manera general. Déjame ver a ver si esto lo puedo colocar mejor. Ahí se ve muy bien, pero quizás se le pone la pantallita. Sí, exacto. Vamos a ver. Ahí está, lo vamos a poner. Esos son los pasos generales de una exégesis, y allí puse la tapa del librito porque es un recurso muy, muy bueno para repasar durante este trimestre, cómo entender las Sagradas Escrituras. Pero además del primer paso que aparece allí, volvernos a Dios en oración, hay algo muy, muy, muy interesante que aparece en este texto, y es que Jesús, para explicarles algo, fue a la Biblia y fue a toda la Biblia. Y esto tiene que ver con que el principio de intertextualidad de la Biblia se explica a sí misma, y además debemos ir a toda la Biblia. Pues dice que desde Moisés hasta todos los profetas, es decir, toda la Biblia que tenían hasta ese momento, todo el Antiguo Testamento, era la manera de referirse a toda la Biblia. Entonces, leer el texto y entonces ir a buscar lo que la Biblia tiene para explicarse a sí mismo. El principio de no solamente de intertextualidad, sino de interpretación intratextual. Es decir, la Biblia normalmente se explica a sí misma. Y aquí Jesús mostró cómo un texto podía explicar otro texto. Y varias veces lo hizo, ¿no? Hacerlo. Ahí tiene una serie de pasos, no vamos a hacerlo porque además se van a mencionar en otras, pero es clave obviamente ver en toda la Biblia qué es lo que dice acerca de eso, porque normalmente la Biblia nos vuelve a explicar, no solamente con símbolos como el Apocalipsis, por ejemplo, donde lo encontramos la base en el Antiguo Testamento, sino que también los mismos conceptos aparecen aquí y allá. Y acá hay algo clave que me parece interesante que nosotros debemos tener en cuenta, que tiene que ver tanto con las traducciones como este concepto de interpretar pasajes difíciles. Elena de White dice que la Biblia es una cadena de verdades. Es una cadena de verdades. Y eso es muy interesante, porque nosotros debemos tener en cuenta que en esa cadena de verdades, ese concepto que nosotros estamos tratando de interpretar aparece aquí, allá y allí y acá otra vez a lo largo de toda la Biblia. Es un solo autor. Nosotros consideramos que la Biblia tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, Dios, que se valió de los profetas para poder escribirlo, con su trasfondo, con diferentes experiencias, pero ese solo autor, y entonces ir hacia allí. Ahora,
si después de dar todos estos pasos, de buscar no solamente qué es lo que dicen otras versiones de la Biblia, estuvimos viendo allí, ¿no? A ver, no entiendo este pasaje, a ver, ¿hay alguna otra versión que lo explique mejor? Y 4 o 5, y a veces ya con eso nos da la clave, ¿no? Además de investigar el contexto mediato, literario, el contexto de toda la Biblia, el contexto histórico también, ¿no? ¿Por qué dice esas cosas? Y quizás si encontramos cuáles eran las costumbres de la época, podemos llegar a comprender algo más. Además de todo eso, si después de dar estos pasos allí, no los voy a explicar ahora porque no tenemos tiempo, pero si además después de dar esos pasos, todavía nos sigue quedando alguna duda, lo que debemos tratar de entender es que la comprensión de la verdad de la Biblia es como armar un rompecabezas. Y eso es interesante. No sé si ustedes si tú, Félix y Gustavo, han tratado de armar un rompecabezas grande alguna vez. No de esos más sencillos, sino aquellos de 1000 piezas o algo así. Y uno trata y empieza a tratar, y a veces uno se obsesiona con una pieza en blanco que le queda allí, ¿no? Y trata de buscar y busca y busca y no la encuentra y no la encuentra y no la encuentra. ¿Cuál es la estrategia que utilizamos? Ir por otro lado, dejar esa pieza en blanco allí, en algún momento vamos a encontrar la pieza exacta y empezamos a construir por otro lado hasta que todas las piezas se encajen. No nos obsesionemos con tratar de comprender un texto. Claro, también tenemos que hacer una discriminación entre el foco principal de la Biblia. ¿Cuál es el foco principal de la Biblia? Jesús, todas las escrituras apuntan a él, y la salvación, ¿no? Eso sí debemos tenerlo bien en claro y tratar de hacer el esfuerzo y lo otro. Y hay temas laterales, hay temas en los que aparece ese concepto una sola vez en toda la Biblia, que no lo encontramos en otro lado y que a veces es más oscuro. A veces no hacer de temas periféricos el centro es algo muy importante, ¿no? De hecho, ser excéntrico significa correr el centro, correr el foco, eso es la palabra excéntrico. Una persona excéntrica es que se centra en lo lateral, ¿no? Entonces, si después de dar estos pasos nos queda alguna duda, en algún momento se va a resolver tratando de encontrar las fichas para ir completando el cuadro y el panorama general, porque, ¿saben? Debemos ser sinceros, una sola persona en un solo momento no va a poder comprender toda la verdad de toda la Biblia de manera perfecta. Estamos en un proceso donde vamos construyendo. Creo que con eso, no sé si con eso más o menos... Está excelente, Marcos. Fíjate que, Gustavo, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay textos que de repente no los entiendes completamente, ¿no? Y empiezas a hacer una listita de cosas que quieres preguntarle a... Yo tengo una listita de algunos textos a Pablo, ¿no? Pablo, ¿por qué? Entonces, y sabes que yo no me siento mal porque Pedro dijo, ¿verdad? Hay algunos pasajes que son difíciles de entender. Y Daniel tampoco entendió algunos pasajes. Daniel batalló, oró, ayunó por no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Gustavo? Bueno, la lectura de la Biblia en estos casos. No sé si esto es muy sui generis, pero viste que vos escuchás, por ejemplo, vos escuchás algún predicador de un texto de que, viste, vos lo repetís de memoria, te lo sabés, lo estudiaste, y el tipo se para y dice completamente otras cosas y vos decís, ¿de dónde lo sacó? ¿Viste? Porque vos es tan enriquecido y te llena de información, ¿viste? Recién Marco me hizo eso, ¿viste? Y yo digo, pero pará, ¿de dónde sacó todo? ¿Viste? Espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que Dios le habla a todo el mundo en forma general, pero por ahí tiene algunos secretitos para los amigos, ¿no? Porque la relación de Dios te va acercando y te va abriendo, ¿no? Te va abriendo la mente, te va abriendo, el Espíritu Santo va trabajando, que creo que va en nuestra próxima conversación. Pero mi experiencia es eso, ¿no? De que por ahí el hecho de que mi experiencia, que yo soy más pastoral, ¿no? Mi trabajo es más con gente, es que cómo Dios me enseña algo que se aplica al problema de la persona en este momento, ¿viste? Y depende cada estación de la vida en la cual está, ese texto se va moviendo y te va ayudando. Y te pegó por acá y te va pegando por diferentes lados, y cómo Dios te va moldeando para eso que dijo Marco, ¿no? Para salvación, para conocer a Jesús, para tener una calidad de vida, que es el objetivo de la palabra, ¿no? Claro, claro. Así que tengo otra pregunta para Marcos, porque estoy reservando la última pregunta que considero la más importante para Gustavo. Así que, Gustavo, la voy a hacer la pregunta más adelante, la última, que es muy importante.
Pero quiero hacerle otra pregunta a Marcos mañana. La lección de escuela sabática habla de la cultura y ya hemos hablado de la cultura en otras lecciones anteriores también, ¿verdad? Entonces, todos los lectores pertenecemos a una cultura, leemos la Biblia desde el punto de vista de nuestra cultura. ¿Cómo podemos superar los límites de nuestra cultura? Y cómo podemos, ¿verdad?, ver aquellas cosas que no vemos o que podríamos torcer por causa de nuestras presuposiciones culturales. ¿Qué podemos hacer para superar eso? ¿Qué cosas podemos hacer? Bien, creo que ya se ha mencionado que todos pertenecemos a una cultura. La cultura tiene que ver con nuestra identidad y que la cultura tiene tantas cosas buenas como malas, ¿no? Yo nunca fui tan consciente de la cultura como cuando tú mencionaste que estudié allí en Ayas. Cuando estaba estudiando en Ayas, viviendo allí dentro del campus, cuando yo estaba, había familias de 84 nacionalidades distintas, ¿no? Y es interesante porque ese lugar en Ayas, tú lo has visitado, no hay una cultura que predomine, porque eso es lo interesante. Hay tantas... Y cuando discutíamos y analizábamos pasajes de la Biblia y todo allí en clase con otros pastores de África, de Asia, de Europa, y uno ahí se da cuenta de que la cultura son unos lentes a través de los que nosotros vemos que son importantes. Entonces, no es para minimizarlo, ¿no? Eso. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿los lentes son los que determinan la realidad o la verdad en este caso? Es decir, ¿estamos totalmente atados a nuestra cultura y no podemos desprendernos? Bueno, nosotros no creemos que no. Si bien creemos que es algo importante que pesa en nuestra visión del mundo, nuestras experiencias, la cultura tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestra educación, con nuestra familia, con los hábitos, con tantas cosas, con esa cosmovisión general, pero no estamos necesariamente atados. Sí tenemos que ser conscientes de que tenemos un peso fuerte allí, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora, tú dices, ¿cómo poder trascender eso? Bueno, en primer lugar, el primer paso es ser conscientes de que tenemos unos anteojos, ¿sí? Si no, hay muchas personas que se acercan a la Biblia o se acercan a cualquier realidad sin ser conscientes de que tienen anteojos, ¿no? Entonces, para ellos están viendo a ojo desnudo, no, están viendo a través de los anteojos de sus presupuestos, de su cultura. Y entonces lo primero que nosotros debemos hacer es hacer un esfuerzo por tratar de decir, bueno, yo me estoy acercando a la realidad de Dios, por ejemplo, o a la realidad del... ¿Qué es lo que traigo en mi mochila? ¿Qué es lo que traigo en mis anteojos que me hacen verlo de esa manera? No siempre vamos a hacer un recuento exhaustivo de todos esos presupuestos. Tampoco es posible, ¿no? Pero podemos ser conscientes de los principales, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿qué es lo que yo considero acerca de Dios? Que es entonces, hacer una listita, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? Y compararlo. A ver, tratar de hacer allí un... Excelente. Por ejemplo, Marcos, la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Pero Bien. la idea de que Dios es nuestro Padre puede sonar muy diferente a diferentes personas, ¿no? Hay quienes pueden haber sido hijos de un padre abusivo, ¿verdad? Bien. Y la idea de que Dios es mi Padre, yo lo puedo ver a través de esos lentes de mi experiencia y decir, no, yo no quiero un Dios así. Pero sí, como tú dices, yo veo lo que la Biblia dice, lo que otros padres han sido la experiencia de otros hijos con otros padres y veo a otras personas, entonces puedo tener una visión un poquito más cercana a la realidad de lo que la Biblia quiere decir. Exactamente. Es interesante, por ejemplo, para ilustrarlo un poquitito más, cuando estaba allí en Ayas nos hicieron hacer un ejercicio que tenía que ver, dice, si tienes que llevar 20 personas solamente a la Luna, ¿a quiénes llevarías? Para sobrevivir la humanidad, tienes que elegir a 20 personas, ¿no? Entonces había un ingeniero, había un médico, había una mujer joven, entonces decían allí, y había un anciano de 90 años que no tenía ninguna cualidad que uno podría decir, ¿por qué llevarlo, no? Entonces, yo naturalmente lo puse último en la lista, ¿no? Pero una persona lo puso segundo en la lista. Y yo primero pensé que ¿cómo está eligiendo?
Y entonces le pregunté por qué. Primero pensé que estaba haciendo algún chiste o algo. No, lo decía en serio. Y entonces dijo, era una persona asiática, y dijo, alguien tiene que liderar. ¿Por qué? Porque el líder, el que tiene autoridad, es el de mayor edad, ¿no? Entonces, ser conscientes de... Por eso es que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco que tu juventud, ¿no? Entonces, ahí está contrastando lo que uno tiene. El líder tiene que ser el de más edad, el de mayor experiencia. La Biblia nos dice, Pablo dice, bueno, el joven también puede tener esa experiencia. Entonces, ser conscientes de eso y de tratar de contrastarlo con la Biblia es un primer paso. Y es una experiencia y un proceso también. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, voy a la última pregunta. Y esta pregunta me parece a mí muy importante y se la quiero hacer a Gustavo. Y la pregunta es la siguiente. Mira, los eruditos bíblicos no tienen un buen récord en cuanto a encontrar la verdad. Los fariseos y los doctores de la ley en su mayoría rechazaron a Jesús. Así que, ¿cómo fue posible que los doctores de la ley, cuyo trabajo era estudiar las escrituras, rechazaron a Jesús? Ahora, si ellos fueron engañados o se autoengañaron, ¿qué esperanza tengo yo si no soy un erudito, si no leo todos los idiomas originales? ¿Qué esperanza tengo yo? Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ese fue uno de los principales mensajes. La pregunta es, ¿cuál es la clave para no ser engañados en el tiempo del fin? ¿Cuál es la clave para encontrar la verdad, amarla? ¿Cuál es la clave para ser salvos en el tiempo del fin, para no ser engañados? Bueno, voy a empezar con una frase cliché, ¿no? Yo encuentro lo que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, vos viste que cuando vos entras a un cuarto y perdiste algo, si vos no sabés lo que estás buscando, podés pasar todo el día. Y mucha de esta gente que interpretó a su manera la Biblia, ellos estaban buscando lo que querían que se adecuara a su filtro. No tuvieron la capacidad, no pudieron charlar con Marquitos para que le dijera, hey muchachos, sáquense los lentes porque lo están viendo de una manera transgiversada, ¿viste? Entonces yo creo que los fariseos tuvieron este problema. Nosotros mencionamos la cultura, el contexto, los idiomas, las lejanías, los años, pero hay otro filtro, que es el filtro del pecado. Nosotros también lo vemos a través del filtro del pecado, ¿no? Mis orgullos, mis intenciones, mis deseos. Por ejemplo, Felipe, te voy a ser honesto en esto, no a todo el mundo nos gusta conocer la verdad. No nos gusta conocer la verdad. Por eso Jesús viene a un paralítico, viene a un enfermo y le dice, ¿querés ser sano? Y yo lo primero hacía hermenéutica, ¿no? Y digo, ¿querés ser sano? Pero Dios, ¿cómo le va a preguntar eso? Claro que quiere ser sano. Si el tipo está tirado hace 40 años ahí. ¿Cómo lo va a querer? Pero después vos pensás decir, no, capaz que no. Porque si soy sano tengo que ser responsable, tengo que aguantar a mi mujer, tengo que ir a criar a mis hijos, tengo que bla, 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 bla. Y dice, no, más vale dejarme acá mendigando. Y eso es lo que me parece que a veces nos pasa. Cuando yo leo la Biblia tratando de justificar algún tipo de falencia o de ajuste que no quiero porque duele, porque me cuesta, porque siento mucho orgullo, entonces yo empiezo a interpretar la Biblia de la manera, ¿no es cierto?, en la cual a mí me conviene. Y eso me parece que es cuando Dios dice que no tenga... Mira, Félix, vos no te vas a creer todo lo que te dicen, pero te vas a creer todo lo que vos te decís. Y a mí me parece que los fariseos comenzaron a darse tanta manija de creer que eran tanto, que ellos se autoengañaron. Vos dijiste la palabra correcta. Porque ellos, de alguna manera, interpretaron las cosas a su manera de querer acomodarse y que les sea cómodo para ellos. ¿Cuál es la manera de salir de eso? Bueno, el Espíritu Santo entra acá en forma total, ¿no es cierto? Yo no puedo leer la Biblia sin orar, yo no puedo leer la Biblia sin identificarme, ¿no es cierto?, en la historia. Yo le digo a la gente, no lea la Biblia con el codo. ¿Viste? Cuando vos estás predicando para los jóvenes, el papá, ahí está, dígale pastor, y va, pam, 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 codazo para el costado. ¿Viste? Tenés que leer la Biblia con el dedo, tenés que ir leyendo y decir, mira, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Porque la Biblia te lleva a un encuentro con Dios, no solamente a información de Dios, ¿no? Y a mí me parece que eso es clave. La Biblia te lleva a un encuentro con Dios. Y en la medida que vos te vas acercando a la santidad de Dios, te vas desnudando más, vas viendo cierta falencia, y Dios en su amor te va ajustando y te va poniendo las cosas de acuerdo a la verdad. ¿Cómo no ser engañado? No te engañes vos mismo, no haga de esto una excentricidad, como decía Marco, no te centres en lo que vos estás buscando que te convenga, trata de dejar de que Dios te hable, de tener un encuentro personal, léela con el dedo, ¿no? Anotá ahí a los costados, esto es para mí, esto es lo que tengo que ajustar, esto es lo que tengo que evitar, y de esa manera me parece que la Biblia se transforma en algo mucho más personal. Gracias. Y tú has hecho algo muy interesante, ¿no? El filtro del pecado, ¿verdad? Porque sí. Yo creo que uno de los mayores peligros que tenemos es
tanto decimos una mentira que sabemos que es mentira, pero la decimos porque nos conviene o porque no queremos enfrentar la verdad, que llega un momento en que creemos la mentira que nosotros mismos decimos. Sí. Y ahí viene la autoridad. ¿Viste? Y entonces empezamos a racionalizar, ¿no? Empezamos a negar. Ya, hay tres actitudes. Cuando vos utilizás la Biblia de esa forma, hay tres actitudes que van a salir de ti, que es para evaluarte. Comenzás a señalizar y decir, no, aquel está mal, aquel está mal, aquel está mal. O la empezás a racionalizar y bueno, ¿viste? Bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy así, este es mi carácter. O la negás, la tirás para atrás y andás toda la vida con la bolsa arrastrando culpabilidad, amargura, resentimiento, porque la negás, si no, no existe, no existe. Y la Biblia te enfrenta a esas cosas y lo mejor que puedes hacer es abrir tu corazón y dejar que el gran médico pueda sanar todo ese tipo de dolencias, ¿no? Muy bien, fíjate que lo que tú decías me recordó un pasaje de la Escritura, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El problema del tiempo del fin no es que no tengan acceso a la verdad. No. Tú dices, es que la verdad no les conviene, pero quieren escuchar de todas maneras. Entonces van a amontonar maestros que dicen lo que yo quiero escuchar. Y lo que dice según Tesalonicenses capítulo 2 también dice, ¿no? Dice que Dios les envía un poder engañoso de mentira para que todos los que no recibieron el amor de la verdad crean a la mentira. Es decir, llega un momento en que tú recibes la verdad, pero si no la amas, si no la abrazas, si no la atesoras, si no la aplicas en tu vida, va a llegar un momento en que Dios va a decir, que no la quieres, bueno, pues ahí están otros maestros, ¿verdad? Ahí están otros engañadores y tú la vas a recibir y van a ser engañados. Ahora, los escogidos no van a poder ser engañados porque ellos amaron la verdad. Y me parece que hay una parábola de Jesús increíble, ¿no? La parábola del que construyó la casa sobre la arena. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? Espectacular, claro. Ahí está. Viste, la misma casa, las mismas intenciones, los mismos objetivos, solamente era la base. Así es. ¿Viste? Entonces, cuando la vida pega... Así es, la base, y Jesús hace la diferencia, dice, el que escucha mis palabras y lo compararé con un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Ahora, el que escucha mis palabras y no las hace, ¿verdad? Será como el que construyó su casa sobre la arena. Es lo que tú decías, ¿no? Es decir... Es información versus relación, ¿viste? Es religión versus relación, es información versus transformación. Por eso, yo le agradezco mucho a la gente que se conectó hoy para hablar con nosotros, pero no nos crea nada. Por favor, vaya y estúdielo. Claro. Vaya y confronte cada palabra que nosotros dijo, cada palabra que dijo Marco, que dijo Félix, que dijo Gustavo, confróntela y atesórela a usted, porque esta es nuestra manera de poder, ¿no es cierto?, compartir y refrescar. Pero a la hora de la hora lo que vale es que vos te sientes con la Biblia y que empieces a absorber directamente, con toda esta herramienta que nosotros te estamos dando. Pero en definitiva es tener un encuentro con Dios. Eso es lo que a mí me parece que es lo más válido de todo este encuentro con la Biblia. Claro, así es. Muchas gracias, Gustavo. No sé si tú quieras mencionar algo más, Marcos. Estamos llegando ya al final. No, solamente un detallito también, además de mi propio análisis de lo que yo tengo, además de la función del Espíritu Santo, también está, y la lección lo mencionaba por allí, la función de la comunidad. Tanto al descubrir la verdad, ¿no? Yo estoy interpretando el texto de esta manera. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo? Y en esa comunidad vamos creciendo, y también la función de espejo que hace la comunidad. Cuando nosotros nos creemos que somos muy santos, que somos los perfectos, y de repente otros amigos, hermanos de iglesia, el pastor, alguien, incluso un desconocido que Dios utiliza y nos hace ver otra persona, ¿no? Entonces esta idea también de acercarnos a la verdad y interpretar la comunidad es importante, ¿no? Crecemos juntos, y por eso estamos todos conectados, porque crecemos juntos. Así es. Muchas gracias, amigos. Ha sido un repaso muy, muy especial